En este vídeo voy a hablarte sobre cómo vivir del trading desde cero. En el pasado ya he hablado sobre los errores que no debes cometer, cómo sobrevivir en tu primer año de trading, pero jamás me he puesto a detallarte un poco el mapa de ruta para hacer del trading tu forma de vida. Para empezar, te diré que el trading no es el mejor trabajo y tiene dificultades, muchas, pero no por ello es difícil. Ahora vivimos en el mejor momento para este sector, pues tienes información por muchísimas fuentes y desde la comodidad de tu casa puedes aprender todo sobre los mercados financieros. Por lo que insisto, es el mejor momento si quieres dedicarte a esto. A continuación te voy a detallar cuál es el camino, qué es lo que yo haría si tuviese que volver a empezar de cero y me sintiese perdido, sin una orientación clara de cómo empezar, y tuviese que volver a ser independiente en los mercados financieros. Lo vamos a repasar todo, ¿vale? Punto por punto y detalle por detalle. No es el único camino, pero al menos es el que yo haría hoy mismo. El primero de todo, formarse. Es esencial y básico que te formes, que entiendas qué es un mercado financiero, qué es una vela, cómo se mueve el mercado, por qué se mueve, las velas más conocidas, estrategias, etc. La formación puede ser de pago o gratis, escoge la que tú quieras. En Johnny Trading vas a encontrar todo lo necesario para empezar, ser rentable e ir escalándolo poco a poco. Este punto es el más importante y a su vez el más extenso, el más largo. Y te preguntarás ¿por qué? Primero porque no todo el mundo aprende de la misma forma, no tiene las mismas capacidades, el ritmo de vida que cada uno lleva. Si trabajas, si no trabajas, si tienes hijos, si no. Por nombrar algunos, todos estos factores hacen que tu curva de aprendizaje pueda ser más o menos rápida, pero no por ello peor. Tómate el tiempo que necesites en este punto para aprender, pero sobre todo bien. De lo que aprendas aquí dependerá completamente el resto, que te sea más fácil y más llevadero exponenciarlo. Cuidado, no entres en la espiral de estar constantemente formándote y no salir de ahí por pensar que nunca es suficiente y que falta algo más. Una parte esencial de la formación al final es la práctica en sí. Y eso solo lo vas a poder saber hasta que lo hagas, hasta que te metas en los mercados de pleno. A pesar de no ser algo que recomiende a la larga, ábrete una cuenta demo con un broker cualquiera y empiece a familiarizarte con el entorno, con lo que son los mercados, abrir y cerrar operaciones, colocar stop loss, take profit. Es ultra necesario que entiendas las herramientas que se derivan de todo esto y con las que vas a estar trabajando de forma diaria, ya que va a ser el pan de cada día. Aprender, aprender y aprender sin saber qué te vas a encontrar el día que salgas ahí fuera a poner en práctica todos estos conocimientos es como estar aprendiendo faltándote una de las patas más esenciales, que es la práctica. Bajo mi criterio es básico que estés un mínimo de unos 6 meses formándote a tiempo completo. Esto significa que lo tienes que tomar como un hábito y tomártelo en serio. Punto número 2, los graficadores. TradingView, el mejor, no hay más que hablar. Es el graficador por excelencia y de los mejores ahora mismo. Y encima, gratis. Si tienes la oportunidad de poder pagar una cuenta Pro o las demás, perfecto. Pero si no, no te preocupes. Puedes utilizarla gratis e ir quitando la publicidad que te va saliendo y ya está. No tiene más. Al menos en un principio. Luego sí que te recomiendo que a la larga pues te adquieras una cuenta de pago, ya que te da muchas más funcionalidades a nivel de robots, indicadores, cantidad de mercados, etcétera, etcétera. 3. Los brokers. Aquí es esencial escoger un buen broker. ¿Qué factores hay que tener en cuenta a la hora de escoger uno? El primero es que esté regulado. Nada de brokers en paraísos fiscales ni nada raro. Lo segundo, las comisiones. Revisa que no sean desmesuradas y que estén fuera de lugar. Lo tercero, la política de retiros. Vigila que no exista un mínimo para retirar, qué comisiones te van a cobrar, cuánto van a tardar en hacer ese retiro o ese pago hacia ti, etc. Cuanto más tiempo inviertas al principio en pulir todos estos puntos, menos dolores de cabeza vas a tener en un futuro. Venga, vamos con el punto número 4. La cuenta real. Una vez ya tienes la formación necesaria y una estrategia clara, entiendes de gráficas y tienes un broker, es momento de dar el gran paso con capital real y salir a la palestra. No importa que ganes o no, no te centres en las métricas. Tú dale candela a la operativa, verás que de operar en demo a operar en real cambia muchísimo. Psicológicamente, no es lo mismo operar con dinero ficticio que operar con tu dinero, porque sabes lo que te ha costado ganarlo y ahí es cuando te vas a pesar el doble de veces si entrar o no al mercado. Te va a costar quitarte esta barrera, pero es importante que la pases al principio con poco capital. Por eso, el truco es que el dinero que metas en esa cuenta no sea necesario para ti para vivir, pero es que ni este ni ninguno. Tiene que ser un dinero que debes olvidar y que si lo pierdes,
tu vida siga exactamente igual. Desvincúlate de ese dinero como si no fuese tuyo. Vale, parece fácil decirlo así tan alegremente, pero es como coger el dinero y tirarlo a la basura. Quizás no tan radical, pero es un dinero que sabes que vas a perder a cambio de aprender algo. Pero es que hasta que no pases este punto, no verás el trading de otra forma. Si te gusta el contenido del vídeo, suscríbete y dale like para seguir atento a todo el contenido que subo de forma semanal. Volviendo al tema de la cuenta real, cuidado con el capital que metes la primera vez. Lo primordial es que pongas poco, porque muy probablemente lo pierdas, ya que al principio va a ser difícil ser estable. Ojo, no significa que no puedas serlo desde un principio, pero tenla en cuenta porque la probabilidad es bastante alta. Ten en cuenta que aproximadamente, si no eres agresivo ni vas sobreapalancado, vas a poder estar haciendo aproximadamente de un 3 a un 5% de rendimiento mensual. Eso implica que ese porcentaje te tiene que dar para vivir. Hagamos 4 números. Dependiendo del país donde residas y de las obligaciones que tengas, debes ver cuál es ese porcentaje que necesitas para vivir. Esto es algo complicado, pero imagínate que necesitas 1.000 euros para vivir cada mes. Esto significa que necesitas 20.000 dólares mínimo en la cuenta para vivir y nunca harías crecer la cuenta más porque siempre estarías retirando eso que ganas cada mes. Por lo que es necesario que incluso sea una cantidad mayor para poder seguir haciendo aumentar la cuenta, aunque sea más poco a poco, pero que a la larga te dé una libertad mayor. Entonces, un poco a lo que me refiero es, de esos 20.000 euros que tienes, el 5% que tú sacas cada mes, que son 1.000, son los que tú vas a retirar para poder vivir, pero a la vez son los que le has hecho ganar a la cuenta. Entonces, el siguiente mes vuelves a estar en esos 20.000. Vuelves a hacer un 5%, vuelves a retirar esos 1.000, vuelves a estar en 20.000. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca sales de ese bucle. Por eso, esos 20.000 es el mínimo, pero es que es necesario que tengas algo más. Tengas 25.000, 30.000, lo que puedas. ¿Por qué? Porque si no, no vas a hacer crecer la cuenta y nunca podrás sacar más de 1.000. No podrás sacar 1.200, 1.300, 1.500 y al final conseguir lo que todos queremos, que es la libertad financiera y poder ganar un poco más y vivir más holgadamente. Pero, por eso está el 2023, porque hay una opción. Por ello, tienes una opción que es precisamente por esto, por lo que el 2023 es el mejor momento para emprender en el trading. Y eso son las cuentas fondeadas. En este tema te vas a encontrar de todo, quien lo defiende a muerte y quien lo odia. Las cuentas fondeadas es una opción positiva, ya que si no dispones de ese capital, de esos 20.000 que estábamos hablando, tienes la opción de trabajar con un capital que no sea tuyo y a su vez que seas capaz de ganar un buen rendimiento con el porcentaje que negocies. No es lo mismo que ganes el 3% de una cuenta de 3.000 dólares tuyos, donde vas a estar ganando 100 euros, a que lo hagas con una cuenta de 300.000 euros, donde vas a estar ganando 10.000 euros. Con la misma operativa, ya que el porcentaje es el mismo, solo cambiarán los lotajes, pero al final va a ser las mismas operaciones. El problema de las cuentas fondeadas es que tienes que examinarte, te tienen que evaluar y pasar unas pruebas. Y eso en muchos casos, aparte tiene un coste inicial, es decir, cuesta que te evalúen. Y el acceder a su plataforma en algunos casos pues manipulan el mercado para hacerte al final perder el dinero. Como si de un market maker se tratase, debes buscar un buen fondo con buenas opiniones o incluso que conozcas a gente que lo haya usado para que te pueda dar un feedback más creíble. Luego, con todo el dinero que retires y que ganes, es donde deberías plantearte el acabar teniendo tu propia cuenta de trading particular y de esa forma seas independiente y no dependas de terceros, ya que el fondo hoy está y mañana desaparece con tu dinero y hasta luego. Esta sería un poco la guía, a grosso modo, para empezar en el trading de 2023. Hay que tener en cuenta otros muchos factores, pero no quería que el vídeo se quedase tan largo y hacer un vídeo que ayudase a tener un poco unas pinceladas.